Buenos días. Primero que nada quiero expresar un fuerte agradecimiento al comité organizador de este muy excelente evento que ustedes están disfrutando, ustedes están aprovechando y que seguramente va a ser muy importante en su formación. Es posible también que jóvenes de otras instituciones se lleven este ejemplo que desde la Universidad Autónoma Chapingo se va dando hacia lo que puede hacer una comunidad estudiantil organizada. Cada vez que yo tengo la oportunidad de compartir o estar presente en este evento, no dejo de reconocer que esto está organizado solamente por estudiantes. Y si bien hay una institución en donde se realiza y hay una institución que está al tanto, es exactamente eso, ¿no? La institución está al tanto solamente y es la organización del comité estudiantil que ejerce un trabajo muy importante, el que les permite a ustedes y a nosotros tener este evento de mucha calidad. Entonces, yo agradezco la oportunidad de estar aquí, de haber sido invitado como ponente con un tema muy sencillo y bueno, esperamos que ustedes, tanto ustedes como yo, tengamos esa misma experiencia de sentirnos privilegiados de estar aquí. Yo voy a tratar un tema un poquito diferente al que se ha estado trabajando, es un tema más bien técnico, que si bien se relaciona con el tema anterior, el anterior tiene un impacto nacional muy grande y el trabajo de bacterias también acidolácticas que nos permite reflexionar acerca de los aspectos de alimentación que nosotros vamos teniendo. El tema que yo voy a desarrollar tiene que ver con manejo de productos hortofrutícolas en atmósfera modificada en post cosecha. Tiene que ver con el manejo de frutas, de vegetales, de hongos, etcétera, etcétera, donde el objetivo primario es alargar la vida de anaquel. Debemos reconocer que entre las técnicas de conservación de post cosecha, la refrigeración es la más importante. En mis recorridos en este ámbito de la investigación en tecnología post cosecha, yo debo mencionarles que en algún tiempo yo traje muy fuerte la línea de investigación de manejo de frutos de aguacate en atmósfera controlada y atmósfera modificada. Y yo traía mi material de investigación normalmente de Uruapan, con contacto con algunas empresas por allá. Y cada vez que yo acudía, yo caía un poquito en la pesadumbre que decía, ¿para qué estamos haciendo esfuerzos por trabajar técnicas como atmósferas modificadas o controladas si todo está resuelto con la refrigeración? La refrigeración como principal estrategia de conservación. Pero un día tuve la oportunidad de ser apoyado por productores en otra región, en Tetela del Volcán, y cuando yo acudí por mi material, yo dije, ah caray, ¿aquí dónde está la refrigeración? Y entonces yo me percaté que era muy necesario emprender estudios de estrategias, de técnicas que pudieran mejorar o permitir la conservación de productos hortofrutícolas en post cosecha, aún en regiones donde no hubiera refrigeración. Y entonces este tema tiene un poquito que ver con esa situación. La siguiente, por favor. Tendríamos que evidentemente empezar por mencionar qué cosas son las atmósferas modificadas. Bueno, pues es una técnica de conservación. Se le maneja o se le considera como complementaria de la refrigeración, en donde básicamente lo que utilizamos son envases plásticos, con todo lo que implica el uso de envases plásticos y la necesidad de utilizar materiales biodegradables, que a lo mejor eso nos conduciría hacia otro tema, pero hoy en día hay un impulso fuerte por seguir manteniendo, y sobre todo porque se les utiliza como medio de envase, las atmósferas modificadas. Entonces son técnicas de conservación en post cosecha que usan bolsas plásticas como envase. Y normalmente este es el tipo de manejo que se observa, y cada vez más nosotros observamos este tipo de productos embolsados en el mercado, sobre todo en las tiendas de autoservicio. La que sigue, por favor. Si nosotros consideramos la que sigue, en general en las atmósferas modificadas se puede manejar desde piezas individuales, vemos esto muy común en los mercados, pero ya a nivel de empacadora se puede manejar hasta una estiba completa.
pensando que nosotros tenemos que enfrentar grandes lotes para su conservación, e incluso se le maneja para el envasado de otro tipo de productos, como en este caso se está utilizando el envasado de carne. Lo que nosotros vamos a hablar o tocar en este caso de tema es esto que tiene que ver, ¿no?, con los productos hortofrutícolas, y hay una diferencia entre este sistema y este que tenemos aquí, y la razón es que este material, que en este caso son lechugas, este material respira, en tanto que este material no respira. Entonces, los dos casos se denominan atmósferas modificadas, nada más que en este caso tenemos atmósferas modificadas carentes de respiración. Se les llama en inglés non-respiring modified atmospheres. Y entonces son relativamente más sencillas de manejar porque se manejan básicamente en atmósferas inertes, o sea, ya sea con nitrógeno o algún otro gas. Nosotros nos vamos a enfocar hacia este esquema. La que sigue, por favor. Debemos de reconocer primero cuáles son los factores y cuál es el origen del nombre de una atmósfera modificada. Básicamente, si consideramos que un producto se almacena en una película plástica, a partir de que se cierra, se desarrollan dos tipos de interacción. Por un lado, lo que tenemos nosotros es la actividad respiratoria, es decir, los productos hortofrutícolas respiran, consumen oxígeno, liberan dióxido de carbono, y por otro lado tenemos la interacción del envase plástico. El envase plástico básicamente se caracteriza por ejercer un intercambio de gases entre el interior del sistema y el exterior, y a eso se le denomina permeación. Nosotros debemos de conocer que las bolsas o los envases plásticos, los materiales plásticos son impermeables a los líquidos, pero todos en general son permeables a los gases, independientemente del material, ya sea un polietileno, un polipropileno, un acetato de celulosa, todos son permeables en mayor o menor medida a los gases, y esto lo hacen en forma selectiva. La que sigue, por favor. Derivado de esta interacción, de estas dos interacciones, es que dentro del envase el oxígeno disminuye y el CO2 se incrementa, y de ahí precisamente se origina el nombre de atmósfera modificada. En inglés, retomando la forma como se le nombra en inglés, que es Modified Atmosphere Packaging, es que normalmente se le asignan las letras MAP, para referirse a este tipo de tecnología. La que sigue, por favor. Cuando el oxígeno baja y el CO2 se incrementa en el ambiente inmediato al producto, se producen una serie de eventos de tipo fisiológico que a la larga les permiten un alargamiento de la vida de anaquel. Básicamente se pueden citar algunos de ellos, como la reducción de la tasa de producción de acción del etileno, la reducción de degradación de la clorofila y otros pigmentos, la reducción en el proceso de ablandamiento, el retardo de la pérdida de acidez, el incremento de la resistencia a daños por frío, y todos estos podemos reconocer que en realidad están asociados a complejos enzimáticos. Es decir, que cuando se maneja un producto en atmósferas modificadas, lo que ocurre es un ralentizado de los complejos enzimáticos, o sea, se hacen más lentas, más bajas las velocidades de los cambios, que por cierto, en realidad lo que nosotros podemos hacer es hacer más lentos los cambios de los productos hortofrutícolas, pero no los podemos detener, y eso normalmente es contra lo que tiene que luchar un tecnólogo en post cosecha. La que sigue, por favor. A este respecto, bueno, pues tenemos que entender que hay razones bioquímicas. Estas razones bioquímicas las podemos encontrar a nivel respiratorio, a nivel celular, muy particularmente en el interior de la mitocondria. Tenemos el caso del oxígeno, en donde el oxígeno es el último receptor de un proceso de transferencia de electrones y que está asociado a la producción de ATP. Si no hay oxígeno, estos compuestos que están aquí, que se llaman compuestos con poder reductor, no se degradan, y entonces la producción de ATP se detiene o se hace muy lenta. Y eso es lo que permite un ralentizado de los diferentes procesos fisiológicos. La que sigue, por favor. ¿Sí? Pero también tenemos la circunstancia de que si el oxígeno se reduce de forma excesiva y el CO2 se incrementa también de forma excesiva, nosotros podemos tener procesos o fenómenos indeseables que, más que beneficiar la calidad del producto y permitir un alargamiento de la vida de anaquel, lo perjudican.
Específicamente es que se desarrolla un proceso de fermentación que deteriora la calidad del producto, genera maduración anormal, oscurecimiento de tejidos, hay olores desagradables. Entonces este tipo de fenómenos que nosotros mencionamos que pueden ocurrir, en la realidad, en la mayoría de los casos ocurren. Si ustedes visitan una tienda de autoservicio que maneja vegetales envasados en atmósfera modificada, ustedes se van a percatar que aquellos de tipo, aquellos que son hortalizas, lechugas, coles, zanahorias, etcétera, etcétera, se manejan muy bien en la atmósfera modificada, pero cuando vemos frutos puestos en clamshell, frutos puestos en bolsas plásticas, si los miramos con detenimiento nos vamos a dar cuenta que en realidad tienen grandes perforaciones como de esas del tamaño de una hoja de papel, como en las perforadoras que tenemos en las oficinas. Porque a nivel comercial, este tipo de fenómenos, este tipo de riesgos de tener por un proceso fermentativo, generalmente ocurre. Y entonces las empresas no se arriesgan a tener, en el caso de los frutos, no así en las hortalizas, en el caso de los frutos no se arriesgan a tener sistemas de atmósfera modificada, ¿de acuerdo? Y entonces hay que reconocer, hay que tener claro qué se tendría que hacer para poder tener una generalización en la aplicación del uso de las técnicas de atmósfera modificada. La que sigue, por favor. Nosotros podemos entender que estos efectos indeseables tienen también una explicación bioquímica desde el punto de vista de la producción de ATP, y es que cuando nosotros tenemos oxígeno, básicamente, como lo veíamos en la imagen anterior, la producción de ATP ocurre en un proceso que se denomina fosforilación oxidativa, que ocurre a nivel celular dentro de la mitocondria, y por cada mol de glucosa se generan 36 ATPs, pero cuando no hay oxígeno, cuando el oxígeno está bajo o está ausente totalmente, la producción de ATP básicamente se desarrolla a nivel de glicólisis o glucólisis, como tengamos preferencia en llamarle, y lo trágico de esto es que por cada mol de glucosa solo se forman 2 ATPs. Y para poder reciclar algunos compuestos básicos, básicamente algunos compuestos como NADH, y reciclarlos para la producción, indistintamente se tiene que hacer uso del metabolismo fermentativo, y entonces en los productos genera esto un daño porque altera permeabilidad de membranas, y esto impide, o es uno de los factores que se llaman desacopladores de esto que se llama fosforilación oxidativa. La que sigue, por favor. Esto es un esquema de la glicólisis, no nos vamos a detener ahí, la que sigue. Derivado de lo anterior, nosotros tenemos que entender que habrá que reconocer dentro de cada producto que cuando nosotros tenemos una atmósfera modificada, a medida que tengamos menos oxígeno, la respiración va a tender a bajar y con ello vamos a tener efectos benéficos. Pero esto tiene un límite. El límite, o sea, en algún momento dado el oxígeno puede bajar hasta cierto punto y a partir de allí transitar hacia un comportamiento de tipo fermentativo. Este límite, bueno, lo reconocemos como una tolerancia a baja disponibilidad de oxígeno y se denomina en algunos casos, nosotros en algunas de las publicaciones lo hemos llamado punto de compensación anaeróbica, y es uno de los aspectos que nosotros tendríamos que vigilar de una manera muy estrecha. La que sigue, por favor. Cuando una atmósfera modificada se está instalando, a partir de cuando el sistema se cierra, se inicia un cambio en la concentración de oxígeno, que tiende a disminuir, y un cambio en la concentración de CO2, que tiende a aumentar. Normalmente, curiosamente, aumenta y luego disminuye. Independientemente del volumen libre que tengamos aquí, siempre se va a alcanzar la misma concentración, y esta concentración va a depender de los factores que están definiendo o estableciendo el ritmo de la atmósfera modificada. En general, en lo que corresponde a atmósferas modificadas hay dos tipos. Una que se le llama atmósferas modificadas pasivas, que básicamente el sistema se cierra y se permite que las interacciones, eso que veíamos hace un rato, la respiración y la permeación, ocurran de manera natural. Y hay otro tipo de atmósfera modificada que se le llama activa. En ese caso, se inyecta una mezcla prefabricada al sistema. Comúnmente, en las empacadoras o donde se hace, se tiene la creencia que la mezcla que se está inyectando es la mezcla que permanece en el interior, y eso no es cierto.
En realidad, a medida que se inyecta, dependiendo de la velocidad de respiración del propio producto y dependiendo de la capacidad de permeación del envase plástico, de todas maneras se va a alcanzar una determinada condición en el sistema. A este proceso de cambio de concentración hasta alcanzar una situación de régimen estacionario, nosotros le denominamos una instalación de un sistema de atmósfera modificada. La que sigue, por favor. En la medida en que se van cambiando las diferentes concentraciones, tanto de oxígeno como de CO2, nosotros veremos que tenemos que cuidar los aspectos que se alcanzan. O sea, si nosotros observamos, por ejemplo, aquí tenemos el cambio de CO2 y luego tenemos el cambio de oxígeno, el primer punto de control que nosotros deberíamos de tener claro es reconocer cuáles son las tolerancias que tiene el producto a baja disponibilidad de oxígeno y a alta presencia de CO2. Aquí, por ejemplo, el oxígeno cae, y si queda al final de cuentas la concentración por arriba de la tolerancia, nosotros podemos declarar que es una operación adecuada. Lo mismo ocurriría para el caso del CO2. Si el CO2 queda por abajo de su tolerancia, entonces declaramos que en general es un proceso, un sistema con operación adecuada. Pero lo que ocurre muy frecuentemente en la práctica es esto. Es decir, que no se conocen los factores que determinan la operación de la atmósfera modificada, y el oxígeno normalmente cae más allá de la tolerancia y el CO2 con frecuencia cae más arriba. O sea, se ubica, no que sino se ubica más arriba de la tolerancia, y entonces declaramos que esto es un sistema con operación no adecuada que va a derivar en un proceso fermentativo y a la postre en un deterioro de la calidad del producto, en lugar de tener un beneficio del mismo. La que sigue, por favor. Entonces nosotros reconocemos que el primer punto de control es tener una idea, una medición de la tolerancia que existe a la baja disponibilidad de oxígeno o alta concentración de CO2. Aquí, por ejemplo, muestro yo unas gráficas que nosotros tenemos publicadas ya hace algún tiempo, que correspondieron al manejo de frutos de aguacate, y nosotros determinamos que este tipo de frutos se podría manejar con oxígeno tan bajo como 1.5 y 2% de oxígeno. Normalmente a nivel comercial, cuando las personas no conocen las concentraciones y quieren utilizar un sistema de atmósfera modificada y recurren a un especialista, imagínense que alguno de ustedes es un especialista en tecnología post cosecha, y si alguien los consulta respecto de qué concentración de oxígeno CO2 utilizar para un buen manejo de su producto, para no perderse, ustedes le tendrían que decir que lo almacene o que lo maneje con 5% oxígeno, 5% CO2 y el resto nitrógeno. A eso se le llama una atmósfera modificada de capacidad convencional mediana, y sirve para cualquier cantidad, para cualquier tipo de producto. Pero si nosotros queremos ir más lejos y sacar todo el provecho de un sistema de atmósfera modificada, entonces sí tendríamos que reconocer cuáles serían las tolerancias de los diferentes productos a la baja disponibilidad de oxígeno. La que sigue, por favor. En general, si nosotros queremos tener una operación adecuada de un sistema de atmósfera modificada, tendremos que tomar en cuenta los parámetros o los factores que la están determinando. Todo ello para poder asegurar una operación sin problemas de fermentación, es decir, que la fermentación no ocurra o no se desarrolle. La que sigue, ya a este respecto, bueno, si nos regresamos un poquito a la definición, tendremos que ver que los factores que hay que tomar en cuenta es, uno, la actividad respiratoria, que básicamente se refiere a consumo, a velocidad de consumo de oxígeno y producción de CO2, y la otra, la velocidad de permeación de gases a través del sistema. Hacia allá nosotros tendríamos que ejercer o trabajar para poder diagnosticar estos dos elementos. La que sigue, por favor. Si nos enfocamos a uno de ellos, lo que sería primero el proceso de permeación, veremos que en realidad el proceso de permeación es un fenómeno de transporte, es un fenómeno de transferencia de gases a través de una película plástica, en donde, derivado de un gradiente de concentración, básicamente el material fluye a través de la película. Se le llama permeación y no difusión, porque en realidad lo que ocurre aquí es un proceso de una especie gaseosa
primero se disuelve en la película plástica y luego fluye a través de ella de un lado a otro por un mecanismo similar, o más bien por un mecanismo de difusión. Entonces, esta combinación de difusión y solubilización o solubilidad es a lo que se conoce como permeación. De hecho, aquí está la expresión que nos define a nosotros la velocidad de permeación, en este caso de oxígeno, y veremos que lo que participa aquí es este parámetro P mayúscula, que se denomina coeficiente de permeabilidad. Participa el área del envase, participa un gradiente de concentraciones y el espesor. Pero este parámetro P mayúscula, que se llama coeficiente de permeabilidad, básicamente es el producto de un coeficiente de difusión y multiplicado por un coeficiente de solubilidad. Y de ahí surge precisamente ese concepto de permeación o permeabilidad. Nosotros tendríamos entonces que reconocer cuáles son las propiedades o las características de permeación de un plástico para poder hacer una evaluación de las características de operación. La que sigue, por favor. Generalmente nosotros encontramos que hay muchos datos publicados a este respecto. El conocimiento o el reconocimiento de las características de permeabilidad de un material normalmente no debiera ser un problema. Los datos de permeabilidad para muchos materiales generalmente están publicados. Por ejemplo, en esta tabla, este es un artículo de 2009, que normalmente con mucha frecuencia se toma como referencia, y aquí tenemos datos de permeabilidad abajo. A partir de estos datos nosotros entenderemos por qué mucha gente prefiere utilizar el polietileno de baja densidad en relación a polipropileno y otro tipo de materiales como PVC o acetato de celulosa. Y la razón es que básicamente el polietileno tiene una mucho mayor permeabilidad a gases que lo que tienen los otros materiales. Es decir, que normalmente a nivel de desarrollo de una atmósfera modificada es deseable que el material plástico de envase tenga la mayor capacidad posible de intercambio de gases para minimizar el riesgo que se tiene de fermentación. La que sigue, por favor. Sin embargo, si bien en muchos casos los sistemas de atmósfera modificada usan películas plásticas, nosotros hemos podido comprobar películas plásticas intactas, nosotros hemos podido comprobar que una modificación del material que se utiliza hacia el uso de microperforaciones podría ser una mejor alternativa. Es decir, si a una película plástica le hacen perforaciones muy pequeñitas del orden de algunos cuantos micrómetros, se podría estar controlando de una manera más eficiente la velocidad de intercambio de gases a través de la película. La que sigue, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una evaluación en frutos de aguacate. Básicamente tenemos varios niveles de microperforado. Ya no me funciona el señalador, pero si observamos nosotros ahí donde dice niveles de microperforado, observaremos que M0 significa el uso de una bolsa intacta, y podemos observar que la concentración de oxígeno cae a niveles de prácticamente cero. Si ustedes lo observan, al caer a niveles de prácticamente cero nos dice que el manejo en bolsa intacta nos va a generar problemas de fermentación, ¿de acuerdo? Pero si empezamos a aplicar microperforaciones en este sistema, si comenzamos a aplicar microperforaciones, vemos que cuanto mayor es el número de microperforaciones, podemos obtener una concentración de oxígeno mayor. ¿De acuerdo? Es decir que, por ejemplo, con 8 microperforaciones podemos observar que la concentración de oxígeno que se instaló en el interior del sistema, que en este caso utilizamos recipientes de pared hermética, fue alrededor de un 7 o un 8%. Y eso ya nos permite tener una idea de cómo controlar nuestro sistema de atmósfera modificada. En este caso, la recomendación que nosotros tuvimos fue el uso de un sistema con 2 o con 4 microperforaciones, que nos permite el uso de una atmósfera modificada con alrededor de entre un 2 y un 4%. Todo esto entendiendo que en un trabajo posterior nosotros ya teníamos... Muchas gracias. Todo esto entendiendo que en un trabajo anterior nosotros ya tenemos claro que la resistencia del fruto de aguacate a baja disponibilidad de oxígeno se ubica prácticamente entre 1.5 y 2%. Entonces el manejo de un sistema de atmósfera modificada con 2 o con 4 microperforaciones pues nos permite muy bien tener una operación de lo que nosotros llamamos adecuada. La que sigue, por favor.
Aquí tenemos otro caso de otro trabajo que tenemos publicado, en este caso de frutos de, no frutos, perdón, sino Huitlacoche. En este caso se estudió, se manejó Huitlacoche desgranado. Los hongos en general son materiales que resisten mucho las bajas concentraciones de oxígeno. Es decir, que podemos nosotros manejar un hongo como Huitlacoche, como un champiñón, como un hongo Z, en concentraciones de oxígeno del orden de 1% y se comporta muy bien. Entonces, en este caso, la evidencia fisiológica nos indicó que nosotros podríamos utilizar un sistema con 5 microperforaciones para tener una atmósfera con operación adecuada. La que sigue, por favor. Entonces, el segundo punto de control, ya vamos nosotros haciendo el listado. El primer punto de control sería tener o reconocer la tolerancia de los productos a baja disponibilidad de oxígeno o a alta concentración de CO2. El segundo, tener una forma de controlar ese fenómeno de permeación, que una es conocer la permeabilidad del material, otra es utilizar el esquema de microperforado, que al menos en nuestro trabajo nosotros ya lo hemos probado, mencionábamos por ahí, en Huitlacoche, lo hemos probado en hongos zetas, lo hemos probado en frutos de aguacate, lo hemos probado en frutos de tuna incluso, y nos ha dado excelentes resultados. Entonces ya nosotros damos por hecho, por sentado, que el desarrollo de una atmósfera modificada tendría que ser utilizando microperforado. Aunque debo decir que el microperforado normalmente funciona bien, se comporta bien en temperaturas, por ejemplo, de 20 grados centígrados, ¿no? En condiciones ambientales. Pero en una condición de refrigeración, donde la actividad metabólica se abate suficientemente, el uso de una bolsa intacta combinado con refrigeración es una mucho mejor alternativa. La anterior, por favor. La anterior. El siguiente punto de control es revisar cómo se comporta la actividad respiratoria del material. Nosotros tenemos que reconocer que a medida que, o sea, normalmente si buscamos datos de respiración de muchos productos, en la literatura hay multitud de ellos. Pero generalmente estos datos están enfocados a un manejo en aire normal. ¿Qué es un manejo en aire normal? Pues un manejo en condiciones donde el oxígeno está aproximadamente en 20.85%, 21%, y el CO2 está en una concentración de 0.03%. Sin embargo, en una situación de atmósfera modificada, ya mencionamos que el oxígeno puede caer hasta un 5, 3 o un 2%, y el oxígeno se podría ir a un 5, 10 o un 15%. Entonces, la actividad respiratoria se afecta por la concentración de oxígeno y CO2 y cambia. Por lo tanto, la actividad respiratoria en sistemas MAP difiere del comportamiento normal y nosotros necesitamos una forma de poder caracterizarla. La que sigue, por favor. Aun cuando hay dos propuestas, básicamente una de ellas basada en la teoría de absorción de Langmuir, porque se reconoce que el fenómeno de respiración que ocurre a nivel de mitocondria sobre la membrana interna de la mitocondria es un fenómeno de superficie. La propuesta que más se utiliza en la práctica es aquella donde la respiración se caracteriza por medio de la teoría de la cinética enzimática de Michaelis-Menten. Es decir, se reconoce que la respiración como proceso fisiológico se forma de muchas enzimas. Y se podría entender como si fuera una gran reacción enzimática. Y entonces algunas personas, algunos investigadores propusieron que se representara mediante la teoría de la cinética enzimática de Michaelis-Menten, y esto ha funcionado muy bien, en donde la velocidad de consumo de oxígeno tiene como sustrato principal a la concentración de oxígeno. Entonces aquí vemos parámetros como la constante de Michaelis-Menten, la velocidad de consumo máximo, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Y en este mismo contexto, y ya retomando lo que es la teoría de la cinética enzimática de Michaelis-Menten, vemos que hay elementos de inhibición que pueden ser tomados en cuenta. Y en el ámbito de la poscosecha, el CO2 es uno de ellos. El CO2 se puede manejar, o de hecho se le reconoce como un factor de inhibición indirecto, que en el contexto de esta teoría se le llamaría un factor de inhibición tipo acompetitivo, y por esa razón se le representa con este tipo de modelos. La que sigue, por favor. La pregunta es cómo poder estudiar este tipo de sistemas. Bueno, normalmente el uso de la calificación de la respiración por este mecanismo se basa en el uso de atmósferas controladas. Y
ese sentido se tienen que generar mezclas y evaluar la concentración, más bien la velocidad de respiración en cada nivel de composición del sistema. Alternativamente, algunas personas hemos sugerido, yo me he sumado a esa corriente, que la caracterización por Michaelis-Menten se podría utilizar estudiando la fase inicial, es decir, lo que se llama la fase de régimen transitorio. Esto tiene una ventaja que requiere mucho menos infraestructura, pero tiene una desventaja. Se requiere el uso de matemáticas un poquito más sofisticadas, ¿de acuerdo? Porque mientras nosotros, si nosotros estudiamos la fase donde las concentraciones se hacen constantes, cuando estudiamos la otra donde apenas van cambiando, tendríamos que utilizar ecuaciones diferenciales. En comparación que la fase de concentraciones constantes requeriría solamente el uso de herramientas relacionadas con el álgebra, y esto puede ser una desventaja. La que sigue, por favor. Es así que para poder estudiar se emplean sistemas donde la concentración cambie, se permita que cambie, y se monitorea con alguna estrategia que nos permita cuantificar concentración, que puede ser cromatografía. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, pues se evalúa, ¿no? O sea, se permite que las concentraciones de oxígeno y de CO2 evolucionen de manera normal, y como ya se reconoce que el CO2 puede ser un elemento de inhibición, entonces se genera una estrategia para quitar el CO2 y poder hacer la evaluación de cómo nos estaría afectando la respiración. La que sigue, por favor. Normalmente la evidencia experimental se puede representar por modelos cinéticos, modelos no lineales, porque son comportamientos no lineales, y que de alguna manera se pueden correr en algún sistema de graficación de forma muy eficiente. La que sigue, por favor. Esto se puede acompañar por un manejo de datos, en donde podemos reconocer las concentraciones en diferentes intervalos y aplicar algunas fórmulas que sean típicas del cambio de concentración. ¿Eso es lo que me queda? ¿15 minutos? ¿O es lo que llevo? Es lo que me queda. Me quedó claro. Muchas gracias. Aplicamos una evaluación de cálculo de la respiración. Si ustedes observan, en este caso cambia de enfocarnos al CO2, que es como normalmente se expresa la respiración, a enfocarnos al oxígeno, que es el gas más importante en los sistemas de atmósfera controlada o atmósfera modificada. Entonces, con base en este conjunto de datos, la que sigue, por favor, nosotros podemos construir este modelo empírico y aplicar lo que es tradicionalmente usado en la teoría de la cinética de Michaelis-Menten, que son, por ejemplo, las rectas de Lineweaver-Burke, aplicar algunas regresiones lineales y poder reconocer los parámetros clásicos de Michaelis-Menten. Alternativamente, la que sigue, por favor. Alternativamente, nosotros podríamos utilizar otro tipo de herramientas para caracterizarlos. La que sigue, por favor. Eventualmente, si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, el efecto inhibitorio del CO2, tendríamos que utilizar algunas herramientas un poquito más sofisticadas. En primer lugar, tendríamos que aplicar un balance de materia en régimen estacionario que nos derivaría en una ecuación diferencial, como esa que tenemos ahí, donde ahí tenemos reconocidos los dos factores que están afectando. R es permeación y G es respiración, y todo ello da como resultado un cambio de concentración en el interior del sistema. ¿Sí? La que sigue, por favor. Esto lo podríamos expresar mediante alguna herramienta computacional, por ejemplo, mediante MATLAB, y nos permitiría comparar lo que sería un comportamiento de Michaelis-Menten con un comportamiento experimental y hacer una parametrización con algunas herramientas que ya podemos encontrar en paquetes muy completos como es el de MATLAB, y eso nos permitiría evaluar los parámetros, ¿no? Como la constante de Michaelis-Menten, podríamos evaluar las constantes, aquí están incluidas en algunas constantes la velocidad máxima de consumo de oxígeno, etc. La que sigue, por favor. Esta es básicamente alguna rutina de un ejemplo de la sintaxis que tendríamos que utilizar para poder caracterizar la respiración por medio de una herramienta como MATLAB. La que sigue, por favor. Y todo esto lo podemos acompañar con herramientas de estadística para poder ya verificar cómo son los parámetros de Michaelis-Menten. La que sigue, por favor. Aquí, por ejemplo, ya pongo yo los datos de dos materiales, jitomate y tomate de cáscara.
Y por ejemplo, en el caso del jitomate, mediante una herramienta de esa, nosotros encontramos los parámetros de Michaelis-Menten, que fue, en este caso, la constante fue de 15.09%, que significa que la respiración tendría que bajar hasta 15.09% para que la actividad respiratoria se reduzca apenas a la mitad. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, vimos que en el caso de jitomate, la presencia de CO2 no afecta en lo absoluto. O sea, en el jitomate la respiración no es afectada por CO2, pero sí lo encontramos en el caso de tomatillo. En el caso de tomatillo la respiración se afecta de forma muy importante por la presencia de CO2, es decir que los parámetros de Michaelis-Menten dependen o cambian de un producto a otro. ¿Sí? Entonces, esta es una manera, o digamos que es el segundo factor que nosotros tendríamos que tomar en cuenta para poder diseñar de forma adecuada. Pero si nosotros estuviéramos en la idea de diseñar de forma muy rigurosa un sistema de atmósfera modificada, la que sigue, tendríamos que entender, bueno, cómo se tendría que hacer un proceso de dimensionamiento de un sistema de atmósfera modificada. Y entonces, normalmente nosotros encontramos materiales así como este, ¿no? Aquí son nopalitos cortados, donde están envasados de forma muy estrecha, o podemos encontrar ensaladas diversas como esta, o frutos de melón como el caso que tenemos aquí. ¿Sí? En general, nosotros tenemos, ya en la literatura encontramos dos alternativas. Uno, otra vez, estudiar la fase de régimen transitorio o estudiar la fase de régimen estacionario. En realidad, como se trata de ser felices, nosotros podemos elegir el camino más sencillo y generalmente esto se hace con la herramienta más sencilla, que es aquella que utiliza el régimen estacionario, es decir, el uso de ecuaciones algebraicas. La que sigue, por favor. Si nosotros hacemos un balance de un sistema de atmósfera modificada, veremos que a la postre, aquí en el interior, se alcanzan concentraciones constantes de oxígeno y CO2. Esto es porque la velocidad de consumo de oxígeno por el fruto, a cargo de la respiración, se iguala con la velocidad a la que está ingresando desde el exterior. Y entonces, con un balance de materia sencillo, podemos establecer esta ecuación. Y lo mismo podemos hacer para el caso del CO2. Es decir, reconocemos que si eventualmente se alcanza una concentración constante en el interior del envase, es porque la velocidad de producción de CO2 por parte de la respiración se iguala con la velocidad de egreso del CO2 hacia el ambiente externo. Si nosotros le ponemos algunos términos, la que sigue, por favor, podemos construir ecuaciones de trabajo. ¿Sí? Y entonces, a partir de esto, podemos generar una metodología para poder construir un sistema o poder dimensionar un sistema de atmósfera modificada. Lo primero es que tendríamos que hacer un trabajo experimental, para reconocer cuál es la tolerancia del producto a baja disponibilidad de oxígeno o a alta concentración de CO2. Luego, reconocer que tendríamos algunas ecuaciones disponibles. Y cuando tenemos ecuaciones disponibles y que tenemos nosotros que hacer un análisis de algunas de las variables, indistintamente tenemos que recurrir a algo que se llama análisis de grados de libertad, que es básicamente reconocer cuántas ecuaciones tengo para hacer algún cálculo y cuántas variables son las que yo tengo que determinar. Si ustedes hacen la lista, bueno, son muchas variables. Y entonces yo tendría que hacer un listado para saber cuáles de esas variables puedo yo analizar o determinar con las ecuaciones que yo tengo disponibles, que son solamente dos. ¿Sí? Si hacemos, la que sigue, por favor. Si hacemos un análisis de grados de libertad, bueno, aquí tenemos todas las variables y podríamos reconocer que con base en el trabajo experimental que ya se mencionó antes, podríamos considerar como conocidos la velocidad máxima de oxígeno, la constante de Michaelis-Menten, algunos otros parámetros relacionados o que provienen de la teoría de Michaelis-Menten también, el cociente respiratorio, por ahí, y luego reconocer que tenemos muchas variables sin conocer, muchas. Tenemos 4 conocidas y tenemos muchas desconocidas, en total son 6. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, tengo 2 ecuaciones nada más, 2 ecuaciones, y tengo 6 variables desconocidas, significa que yo tengo 4 grados de libertad. Es decir, que 4 de esas variables tendrían que ser determinadas o definidas por el usuario. La que sigue, por favor. Parecen muchas, pero en realidad, si nosotros lo analizamos, es relativamente sencillo. En una primera propuesta de trabajo, por ejemplo, siempre la variable importante que nosotros tendríamos que definir sería la concentración de oxígeno,
que queremos en el interior. Luego, si ya disponemos de una bolsa plástica que podríamos utilizar, automáticamente quedarían determinadas las permeabilidades a oxígeno y CO2, ¿de acuerdo? Y entonces, en las ecuaciones, bueno, quedarían definidas la permeabilidad, quedaría definida el área y el espesor del material. Entonces, de las diferentes variables, ya nomás nos quedarían, o tendríamos que evaluar con las ecuaciones estas dos, la concentración que se instalaría de CO2 y la masa de producto que podríamos nosotros colocar en el sistema. Esa sería una primera propuesta de trabajo. La que sigue, por favor. En una segunda propuesta de trabajo, bueno, si se fija la concentración que nosotros queremos de oxígeno en el interior y se dispone de algún rollo, de algún material plástico, y con él se pueden elaborar bolsas, automáticamente se tendrían definidas las permeabilidades y el espesor. Entonces el usuario podría definir la masa del producto que requiere colocar dentro de la bolsa y con las ecuaciones definimos las variables restantes. ¿Sí? La que sigue, por favor. En otro escenario, otra vez, la estrategia sería definir la concentración de oxígeno en el interior y si por algún material, si por medio de algún fabricante, nosotros podemos evaluar o podemos encargar la manufactura de las bolsas, otra vez tendríamos definidas las permeabilidades, el espesor o bien podríamos definir el área que nosotros le encarguemos. Y nuevamente el usuario, que somos nosotros, podemos definir la masa y con las ecuaciones pues podemos definir las variables restantes. Es decir que, en realidad, si nosotros queremos ser rigurosos para el desarrollo de una atmósfera modificada, podemos hacerlo solamente metiéndole un poquito de matemáticas. La que sigue, por favor. Y ya con esto, bueno, eventualmente nosotros podríamos hacer algún análisis por simulación, utilizando estrategias o sistemas como el de MATLAB, que nos permitirían ver cómo se comporta el producto cuando tenemos algún sistema. Ok, gracias. Cuando tenemos el encargo de algún sistema envasado, ¿de acuerdo? Todo esto que hemos venido relatando, la que sigue por favor, bueno, son puntos críticos de control para un manejo que podríamos denominar convencional de atmósferas modificadas. Ahora, el manejo de atmósferas modificadas tiene más vertientes que no estamos tocando aquí, definitivamente. Una de esas vertientes es, y muy relacionado con temas que se tocaron en la conferencia anterior, es cómo podríamos nosotros, además de aprovechar las características de una atmósfera modificada, en reducir la concentración de oxígeno y aumentar la concentración de CO2, cómo podríamos mejorar la conservación del producto. La respuesta es, por ejemplo, mediante el uso de aceites esenciales. El uso de aceites esenciales se está cobrando un impulso muy fuerte y, por ejemplo, en un trabajo que nosotros tenemos ahorita en marcha, nosotros hemos visto que, por ejemplo, para conservar frutos de zarzamora, se comporta muy bien el manejo del sistema en atmósferas modificadas, pero aún tenemos que resolver que dentro del producto se sigue manifestando, sigue avanzando un desarrollo fúngico del material, por ejemplo, de botrytis. Y entonces, si nosotros utilizamos un aceite esencial en una concentración mínima inhibitoria que tendríamos que determinar, podríamos mejorar las características de un manejo en atmósferas modificadas, pero ya atacando pues un vector de contaminación que generalmente es el que está determinando la vida de anaquel. Otra vertiente que no tocamos aquí es la de los recubrimientos poliméricos. Cuando un material se recubre, por ejemplo, con algún material de quitosano o con algún recubrimiento elaborado a base de pectina, me parece que en la siguiente conferencia se va a tocar un tema de emulsiones a base de pectina, no recuerdo, bueno, nos van a confirmar en un momento. Y si en ese recubrimiento, bueno, para empezar, cuando ustedes recubren un material así, lo que se está generando es un efecto tipo atmósfera modificada, pero a nivel de tejido. Es decir, que se alteran las concentraciones de oxígeno y CO2 dentro del propio producto. ¿De acuerdo? Ahí nuestro reto es ver cómo podemos evaluar esas concentraciones. Nosotros en algún momento dado lo hicimos utilizando taparroscas,
de refresco, de Coca-Cola, por ejemplo, y tomábamos muestras y lográbamos evaluar la concentración interna de algún producto. Y entonces tendríamos nosotros que evaluar ahí no la permeabilidad de un plástico como tal, sino la permeancia, así se le llama, la permeancia del recubrimiento que le tenemos que colocar. Si además de eso nosotros le incorporamos un aceite esencial al recubrimiento, entonces podríamos generar una tecnología más integral de manejo. Sobre todo que hoy en día tenemos la obligación de ir en un camino hacia la reducción del uso de plásticos en la agricultura, y la estrategia puede ser muy bien el manejo de recubrimientos poliméricos que los sustituyan. Aquí tengo yo simplemente una síntesis de los puntos críticos que hemos comentado, que básicamente tendríamos que tomar en cuenta la tolerancia del producto a baja disponibilidad de oxígeno, el conocimiento de la velocidad de intercambio de gases del envase plástico, e indistintamente necesitamos conocer la actividad respiratoria en condiciones de concentración de oxígeno y dióxido de carbono distintas a las del aire normal. Este es un tema, yo debo de mencionar que las atmósferas modificadas son un sistema muy sencillo de implementar, pero muy difícil de controlar. Entonces, mediante estos aspectos, nosotros tendríamos una estrategia para poder controlar y tener una operación que llamaríamos adecuada. La que sigue, por favor. Aquí están mis datos, o sea, si alguien quiere contactarme, este es mi correo, es el correo institucional, lo consulto casi tan frecuentemente como mi correo personal. ¿Sí? Entonces podrían ustedes establecer contacto conmigo a través de ese medio o en un momento más a nivel de pasillo si es conveniente. Muchas gracias. Se dará inicio a un breve espacio para realizar preguntas acerca de la exposición, por favor. ¿No hay preguntas? ¿Cómo influyen? La pregunta es ¿cómo influyen los pigmentos que puedan tener? Bueno, en general lo que nosotros estamos envasando son productos hortofrutícolas que se caracterizan por muchos de ellos por tener colores muy vivos. Entonces, las atmósferas modificadas, como lo veíamos muy al principio, ayudan a ralentizar los complejos enzimáticos, principalmente aquellos relacionados con la biosíntesis y degradación de los pigmentos. Entonces, por ejemplo, si nosotros envasamos jitomates que normalmente cortamos verdes y los colocamos en una atmósfera modificada, nosotros veremos que esa tonalidad verde se mantiene durante más tiempo que si estuvieran fuera de las bolsas. Entonces, lo que nosotros encontramos ahí es que hay una reducción de la velocidad de degradación de la clorofila y también hay una reducción en la velocidad de actividad de aquellas enzimas que están asociadas con la biosíntesis, en este caso podríamos decir en general de carotenoides, pero muy en particular del licopeno, que es el que estaría dando el color. Y lo mismo puede ocurrir con el caso de las frutillas, ¿no? Que lo que tenemos allí serían antocianinas que es necesario conservar. En el tema por ejemplo, de la zarzamora, se está poniendo de moda un tema muy importante que afecta a los productores, que es la regresión de color. ¿Sí? O sea, las frutas adquieren cierto color y luego durante el almacenamiento el color se modifica, pues, ¿no? Se pierde una tonalidad. Entonces, mediante atmósferas modificadas podría retenerse. Por ahí veo a alguien que nos podría hablar de la importancia de manejar antocianinas, ¿no? Quizá con alguna otra estrategia, no sé, encapsulado, ¿verdad? Que por allí se va a presentar, hago el comercial, aprovecho para hacer el comercial, si se me permite. Dentro de 2 semanas tendremos el Congreso Internacional de Ciencias Agronómicas aquí en la universidad, y entre los trabajos que se van a presentar en la Mesa de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria está precisamente uno que va a tratar sobre encapsulado de antocianinas por algunos otros medios, ¿no? Como comercial. No sé si respondo la pregunta o la tengamos que ampliar un poquito más. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, pues buenas tardes. Aquí en el tema trató muy poco lo de que mencionó de los recubrimientos poliméricos y estas nuevas tecnologías que se están implementando en los alimentos. Mi pregunta es, como estuvimos hablando sobre la inocuidad de los alimentos y de que a veces tienen sustancias que puedan causarlos daño, ¿hasta qué punto estas nuevas tecnologías pueden alterar la inocuidad de los alimentos? Bueno, siempre se nos preguntan dos. Como yo mencionaba hace algún momento, no tocamos el tema, definitivamente el tema puede ser muchísimo más amplio. Hay elementos que son colaterales y que contribuyen al mejoramiento de las tecnologías. Si nosotros pensamos en temas no quisiera yo tocar el tema de inocuidad ni definitivamente de buenas prácticas de manufactura o de manejo agrícola, porque además puedo meterme y empezar a decir cosas que me van a corregir los compañeros de Senacica, ¿verdad? Definitivamente. Yo quisiera tocar solamente el tema de desarrollo fúngico, desarrollo microbiano, ¿sí? Y que de manera natural todos los productos que vienen del campo traen una carga microbiana importante. Esa carga microbiana importante la pudieron adquirir por una mala práctica agrícola, como se nos comentó, y no quiero repetir el refrán que el compañero nos hizo, que es muy cierto, pues, es muy cierto. Pero además de esa carga microbiana que puede provenir de un mal manejo agrícola y que puede ser contaminación humana, también hay una carga microbiana que es propia del material. Menciono el caso de frutos de zapote mamey. O sea, cuando ustedes tienen un fruto de zapote mamey que mantienen en maduración y lo abren, para empezar, cuando lo cortan, ya cuando está muy blando y lo huelen inmediatamente, huele a alcohol. ¿De acuerdo? Y muy frecuentemente en el interior hay hongo. ¿Ok? En el interior hay hongo. Ese hongo, están nuestros especialistas en el colegio de posgraduados, el doctor Nieto Ángel, se llama Daniel Nieto Ángel, ha encontrado que esa contaminación viene de haces vasculares de la propia planta. Pero si nosotros pensamos en frutillas, fresa, zarzamora, el arándano es de los más resistentes, la frambuesa dura muy poquito, tenemos contaminación pues por botritis muy fuertemente, ¿no? Y esto lo podríamos controlar tanto en la atmósfera modificada, pero utilizando algún otro coadyuvante como aceites esenciales. Hablemos de un aceite esencial de tomillo que tiene un muy amplio espectro, orégano, que ahí el problema es el olor tan fuerte, ¿no? Que tenemos que cuidar que cuando nosotros agregamos un aceite esencial no altere la parte organoléptica sensorial. Entonces tenemos que aplicarlo en concentración tan baja que no se perciba sensorialmente, pero tan alta que sí nos permita un control sobre el compuesto microbiano. Por ejemplo, estamos trabajando sobre frutos de mango intactos y es muy evidente como simplemente el manejo de una emulsión con un aceite esencial de tomillo o un aceite esencial de pirul, que estamos trabajando pirul, permite un alargamiento un retraso tanto de los parámetros en post cosecha como de antracnosis, ¿no? Que es lo que caracteriza al fruto de mango. Entonces, todo eso lo podemos acompañar tanto en la atmósfera modificada como incorporar a los recubrimientos poliméricos como vehículo. Pero son vertientes, ¿no? En este caso lo que nosotros traemos es estrictamente el tema de atmósfera modificada. Tenemos tiempo para una pregunta más, si es que hay. Allá. Actualmente se están utilizando las películas biodegradables. No sé si las atmósferas modificadas se estén implementando en películas biodegradables y cómo sea la difusión de los gases al aplicarla en estas. Cuando nosotros, generalmente el tema de película biodegradable se refiere a esto que estamos llamando de recubrimientos poliméricos. El término más común que se utiliza son películas comestibles. A mí no me gusta el término de películas comestibles porque se generan mitos. Generalmente se decía, una película comestible se forma a base de una mezcla que pueden ser polisacáridos, generalmente acompañada por un material lipídico que tiene la función de reducir la permeabilidad a vapor de agua. Y ejemplos muy clásicos, podríamos utilizar películas elaboradas a base de quitosano, que es el material que más se ha estado utilizando. Entonces, yo
prefiero utilizar el término biopolimérico porque eso nos quita el mito de que tengan que ser utilizados, por ejemplo, en productos que se van a consumir totalmente, ¿sí? O en productos mínimamente procesados. Hay libros completos de tecnología post cosecha donde los recubrimientos biopoliméricos los asocian con los mínimamente procesados, es decir, fruta cortada ya en trozos lista para comer, mezclas de ensaladas ya embolsadas, esos son productos mínimamente procesados, se les llama así porque conservan las características de frescura, donde todavía hay respiración, todavía hay desarrollo microbiológico, etcétera, etcétera. Pero el tema de películas, si hablamos de biodegradables, es muy interesante. Por ejemplo, hay gente en el Sinvestaf Querétaro trabajando temas de almidones modificados para la creación de películas como esto que estamos haciendo aquí, que ya sean degradables muy rápidamente cuando se desechan. ¿Sí? Aquí lo que nosotros mencionamos son polietilenos, polipropilenos, que el tiempo de degradación cuando se desechan es muy largo, pero si en lugar de trabajar esto nosotros utilizamos otro tipo de materiales, es decir, usamos películas preformadas a base de mezclas de polisacáridos de diferente tipo y las utilizamos para envasar, entonces estamos en el camino de generar una tecnología limpia, una tecnología verde de este tipo. Pero el terreno es todavía muchísimo más prometedor. Por ejemplo, se están desarrollando lo que se llaman envases inteligentes. En el ámbito de la tecnología post cosecha, un envase inteligente sería aquel que incorporara en su composición, imaginémonos una película de polietileno, pero que incorpore en la composición a la hora que se está preparando, que se está laminando, digamos, o que se está haciendo el proceso de extrusión del plástico, que nosotros le incorporemos un permanganato de potasio. Entonces, ya en la composición, ese permanganato de potasio va a ayudar a retener el etileno, que es la hormona de la maduración y que si nosotros lo quitamos, mucho haremos para alargar la vida útil. Yo tuve oportunidad de establecer algún contacto con personas de Chile, de la Universidad Católica de Chile, tienen un grupo muy fuerte en envases inteligentes y esa es la línea de investigación que están desarrollando. Nosotros tenemos la expectativa por ahí de asociarnos con personas del Sinvestaf para empezar a trabajar precisamente esto de almidones modificados hacia atmósferas modificadas e incorporarle elementos ya de aceites esenciales y algunos elementos que los conviertan en envases inteligentes. Pero el campo está muy prometedor mediante esa línea. Muy bien.